Talk to 'em. Something as simple as looking for you. It does remind you, Lord, what I'm supposed to do. 'Cause nothing's as simple as the love I feel from you. So show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as the love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna show me, Lord, how to love like you. Something as simple as trusting in you gives me the time, dear Lord, to learn a thing or two. 'Cause nothing's as important as the life I live with you. So show me, Lord, how to live like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna love, show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love, show me to love. I'm gonna Es poder saber que Él es digno, digno de ser exaltado, digno de ser adorado. Amén. Hoy, como todos los domingos, quiero poder orar con ustedes, clamar al Señor por la iglesia, clamar al Señor por los demás países, por nuestro país, ¿cierto? Y quiero leerles un versículo que se encuentra en Isaías 26:3. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Se lo vuelvo a leer porque en esta semana ha sido muy importante este pasaje. Dice: guardarás en completa paz, pero no dice a cualquiera, sino dice a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿cierto? Frente a las situaciones, frente a las adversidades, que nuestro pensamiento en Él persevere. Ahí está la clave. Ahí está la clave para que podamos encontrar esa paz que solo Él nos puede dar. Amén. En otra versión que también me gustó mucho, dice en NBI, y ahí ya vamos a orar, dice: el de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. De carácter firme, o sea que si sabe que Dios está con él, no se mueve de ahí. Y a pesar de que ahora no ve nada, su paz sigue ahí porque en Él confiamos, amén. Y quiero que oremos en esa dirección, porque es un país, es una situación, país compleja este año, tenemos que volver a votar. Siguen habiendo leyes que a veces están en un extremo o en otro, cubren a un grupo y descubren totalmente a otro grupo. Los gobernantes no tienen esa sabiduría y ese temor del Señor, y por eso es tan importante que nosotros oremos firmemente por nuestra nación, por nuestro país, también por el mundo, por esas guerras, que los que están inmersos en esa guerra puedan descansar en esta paz. Que sus pensamientos, que su carácter siga firme, aferrado al Señor, en lo que han creído, y que de ahí no se muevan, y que el Señor traiga esa paz inigualable. Amén. Con ustedes, con sus diagnósticos, con sus enfermedades, con sus situaciones económicas. Marzo siempre es un mes muy complejo, amén, donde hay que pagar cosas del auto, donde hay que los escolares, donde muchas cosas. Y ahora viene fin de mes y uno dice: wow, y ahí es donde mi pensamiento en ti quiero que persevere. Amén, seguir en esa paz inigualable. Oremos al Señor. Señor, seguimos delante de tu presencia, amado Padre.
sabiendo que realmente tú eres digno de adoración, digno de exaltación. En ti encontramos todas las cosas, todo es posible en tu presencia y contigo. Señor, hemos experimentado una y otra vez esta paz en algún momento de nuestras vidas, cuando te hemos conocido, cuando hemos pasado situaciones, cuando hemos logrado descansar en ti, hemos experimentado esta paz que describe tu palabra. Pero muchas veces en el tiempo se diluye. Muchas veces nuestro carácter no es firme. Nos olvidamos de lo que tú has hecho, de lo que tú sigues haciendo en nuestras vidas y en nuestra nación. Por eso clamamos delante de tu presencia para que durante este año, en nuestra economía, en nuestra finanza, en nuestra familia, Señor, en las dificultades adversas que se puedan venir, sigamos perseverando en nuestros pensamientos en ti, Señor. Que estemos aferrados a tu palabra y que podamos experimentar esa paz inigualable, Señor. Que nuestros hermanos que están en distintas naciones, que están viviendo situaciones difíciles en Argentina, Señor, no solo en países europeos o en países más lejanos, Señor, sino que acá al lado nuestro, incluso en nuestro país, hay situaciones muy adversas y diversas. Y queremos, Señor, que los hijos que están pasando esas situaciones, tú puedas traer a sus vidas esa paz inigualable, que sus pensamientos, que su carácter esté firme, cimentado en tu palabra, no en lo que vivieron, no en las emociones, sino que en tu palabra, Señor. Te pedimos por los que están viviendo esas guerras, que es algo muy difícil, que es algo tormentoso incluso, que aún en medio de eso, tus hijos sigan firmes en tu palabra, sigan firmes en lo que han decidido creer, Señor. Dale fuerzas, ayúdalos, Señor, y has dado pronto una solución para esas guerras, una solución pronta, Señor, no tardida para esas situaciones. Quebranta esos corazones duros, Señor. Para ti no hay imposible. Tú lo puedes hacer. Tú sigues haciendo milagros y tus obras todos los días en cada minuto de nuestras vidas, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Te pedimos por nuestra nación. Esas decisiones importantes. Dale sabiduría, Señor, a los gobernantes. Guíalos. Quebranta sus corazones. Que las personas que están a su alrededor tengan temor a ti, Señor, a tu palabra, Padre, que puedan conducirse según tu dirección, Padre. Te pedimos también por nuestra economía, por nuestras finanzas este año. Danos la sabiduría para saber qué hacer con lo que tú nos das, Señor. Cómo administrarlo y también cómo bendecir a otros con lo que tú nos das, Señor. Gracias también por tu palabra, gracias por tu siervo, por el mensaje que nos va a entregar, que sabemos que está en tu corazón hacia nosotros, Señor. Gracias por este momento que podemos clamar juntos, Señor, por otros y no solo por nosotros, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Saludar a quienes hoy nos acompañan en redes e invitarles a la palabra del Señor en el Evangelio de Marcos, capítulo número 15, verso 42. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto. Noten que hubo testigos, no hebreos, no sus discípulos. Pilato, el gobernador, la autoridad romana. Noten lo que pasa acá. Y dice, e informado por el centurión, dio el cuerpo a José. ¿Se dieron cuenta? Pilato no se confió de que le decía al propio José que ya estaba muerto, sino que pidió un informe a la guardia. ¿Y qué le dijo la guardia? Efectivamente murió. Tenemos religiones que se basan en que efectivamente Jesús no murió. Qué importante es leer bien la Biblia. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana
y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¡Qué palabra más preciosa! Parece una palabra sui generis. Pareciera que no es una palabra para día domingo. ¿Quién no ha experimentado la penumbra? Todos nosotros. Fíjense ustedes que hay estudios en el mundo de los horarios en que mayormente está, ¿no es cierto?, la presión y el desgaste en la conducción, sobre todo en aquellos que tienen que pasar largas horas en la carretera. Y los informes son concluyentes en el mundo entero. Esto no solamente es un problema Chile, este es un problema global, mundial. Porque efectivamente, tal como le pasa, ¿no es cierto?, a los animales, a nosotros también nos ocurre que reaccionamos de acuerdo al sol. Para todos nosotros estos cambios de hora son tan odiosos, ¿no? Son tan impopulares. Nunca entendemos por qué hacen eso, digamos. De pronto te complica una semana, 2 semanas, es un tema. Pero, por ejemplo, cuando presenciamos uno de los últimos eclipses, yo creo que a todos nos pasó esto, miramos el comportamiento de algunos animales y aparecieron en redes algunas grabaciones, algunos reels, algunas invitaciones por video, de cómo los animales, las gallinas, por ejemplo, se iban de inmediato, ¿no es cierto?, a su corral, a su gallinero, porque había llegado la noche. Porque están asociados a la luz. De tal forma que la penumbra, tal como lo dice la RAE, la Real Academia, ¿no es cierto?, esa escasa luz, entre luz y sombra, penumbra, lo define como ese momento, como un momento en donde no todo es claro y donde no todo es oscuro. La penumbra. El problema con la penumbra es que como no está definido y como no es algo certero, también influencia desde esa misma perspectiva a las personas. Y un conductor sabe que si hay un horario complejo para conducir en carretera, sobre todo luego de un poco de horas de conducción, es la penumbra. Los que manejamos sabemos, ¿no es cierto?, que si te agarra en el verano, en la zona sur, esa hora entre las 10, 11 de la noche, es re complicado porque no tienes mucha visibilidad. Y he escuchado a muchos conductores de oficio decir que ellos prefieren parar en esa hora y seguir cuando ya llegó toda la noche. Y me han dicho, pastor, se ve mucho mejor de noche con las luces que a esa hora. Porque la penumbra consiste en eso. La penumbra también nos afecta no solamente como un estado físico, sino que hoy les quiero hablar de que hubo una gran penumbra sobre el mundo, que hubo un momento en que las cosas no estaban definidas y que nosotros también enfrentamos penumbras y que a veces nuestras posiciones, nuestra forma y la manera en que concebimos al mundo también es desde la penumbra. Me he topado con hombres adultos que son niños, mujeres de avanzada edad, pero son adolescentes, porque tienen una penumbra en su desarrollo, porque nunca lograron desarrollar sus vidas, nunca tuvieron un carácter templado. Y hasta el día de hoy veo a gente a veces mayor actuando de forma equívoca e influenciando negativamente a sus nuevas generaciones. Evidentemente, si yo tengo a una madre destemplada, si yo tengo a una madre desconfiada, si yo tengo a una madre desequilibrada, difícilmente voy a poder ver a una hija que nazca de esos lomos con la certeza y la seguridad de querer ser madre, producto del ejemplo que tiene. Esa penumbra de vida, sin duda, afectará a las nuevas generaciones. La penumbra es un estado natural. La penumbra espiritual es un pasaje normal. Vamos a tener que transitar nosotros también por allí. Es más, vamos a tener distintas penumbras, distintos momentos de indefinición, en que no tenemos claro el panorama, en que se nos pierde el mapa,
en que aparentemente no tenemos claro el horizonte, porque de eso se trata la penumbra. La penumbra para nosotros es un momento complejo, adverso e incómodo, y tiene características muy fijas, muy claras, muy nítidas. En la penumbra, tú no estás en control de las situaciones. Tú no puedes manejar tu agenda. Cuando tú entras en la penumbra espiritual, cuando tú entras en la penumbra familiar, estás teniendo un evento en el que tú no puedes manejar todas las cosas. Siempre hay cosas que se escapan al control tuyo. Siempre hay cosas que te sobrepasan. La penumbra consiste en que no todo está bajo control. La penumbra se parece mucho a ese momento en que Dios creó todas las cosas. Estaban todas desordenadas, aparentemente sin un hilo conductor. En la penumbra siempre hay un hilo conductor, pero que no se ve. El problema de la penumbra es que lo que se ve es muy poco. La penumbra tiende siempre a caracterizarse porque la visibilidad es escasa. Cuando estás en estos momentos de vida, lo que ves es muy poco. No ves salida. No ves forma de cómo eso se va a superar. No ves manera de cómo lo vas a sortear. Realmente, por más que hagas ejercicios racionales, gimnasia económica o hagas ejercicios familiares, te va a costar mucho mover la máquina. Y no porque tú no lo quieras hacer, sino porque estás en la penumbra. Y la penumbra no es un mal que ha venido sobre ti. La penumbra no es una maldad, no te lo has ganado por tus acciones. No se trata de que haya una relación entre lo que haces y lo que estás viviendo. Se trata que estás en una estación, estás en un paradero de la vida. Estás en una experiencia necesaria. Estás en un momento de vida que te va a formar, que te va a enseñar, que te va a moldear, que te va a abrir tu mente espiritual a probablemente muchas verdades que tú no habías percibido, no habías descubierto. Y miren ustedes lo que pasa en la penumbra de Jesús. Jesús también tuvo una penumbra. Después de haber expirado y después de haber entregado el Espíritu, la palabra del Señor dice que vino un hombre, José de Arimatea. Dice que era parte del concilio. Eso nos indica un poco que era un noble. Y quiero traducirlo en nuestra época. Él era un gran hombre de gran influencia del momento, pero que se había ganado eso producto de su historia de vida. Este era un tipo creíble, adinerado, tenía un estatus social, personal, familiar, tenía un nombre ganado. Y entonces viene ante la autoridad romana porque dice la palabra que era la víspera de la Pascua. Y sabemos nosotros que la Pascua judía comenzaba a las 6 de la tarde, justamente del día viernes. Y Jesús murió justo al mediodía del viernes. Al mediodía Jesús expiró. Por eso el milagro, ¿no es cierto?, de que dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Justo al mediodía el sol no pudo ver a su Creador morir. Y Jesús estuvo aproximadamente casi 2 horas a 2 horas y media muerto en la cruz, ya muerto. De tal manera que cuando bajan a Jesús de la cruz, no lo bajan agónico. Jesús ya no tenía signos vitales. Había una guardia romana que confirmaba la muerte. Si no se había producido la muerte por un tema de los judíos, entonces la guardia romana usaba sus armas de servicio, la espada. Y por lo general se remataba a esa persona antes de la Pascua para no violar, para no faltarle el respeto a los judíos. Los romanos fueron muy cuidadosos en eso, fueron muy inteligentes. Bueno, bajaron a Jesús. La primera guardia que confirmó la muerte de Jesús fue esa, la guardia de la cruz. La guardia de la cruz lo bajó y confirmó la muerte. La segunda confirmación es la que ocurre con José frente a Pilato. José se entera de la muerte, ya sabe que está muerto y va, dice. Es más, este pasaje nos agrega un dato sabroso. Dice que José se arriesga temerariamente a solicitar el cuerpo de Jesús.
Yo quiero que por favor piensen en esto en un momento, por favor. Jesús está en la penumbra. Jesús está en la penumbra, su cuerpo está sin vida. En ese minuto el Espíritu de Jesús ya no está en la cruz, ya voy a ir a eso en un rato más. Pero Jesús está en la penumbra. Y miren ustedes la acción del Padre. Ha movido el corazón de José, ha desafiado el orden institucional de Roma, ha desafiado el protocolo romano, ha desafiado las leyes de turno y va temerariamente delante de Pilatos y le pide el cuerpo de Jesús. Se saltó la fila. Y entonces, para pedirle el cuerpo de Jesús, le dice que Jesús ha muerto. Segunda confirmación de su muerte. Y luego entonces Pilato, antes de tomar una decisión, llama al centurión, al que está a cargo de la guardia de la cruz, al verdugo, experto en muerte, y lo llama, al que estuvo a cargo del martirio de Jesús, al que presenció cómo echaban suerte sobre sus vestiduras, al que presenció cómo desfiguraron el rostro de nuestro Señor, y lo llama y le pregunta, ¿ha muerto? Y le dice, sí, ha muerto. Y no le da ese informe porque los demás lo hablan, le da ese informe porque es el informe del perito forense que Roma tenía a los pies de la cruz. Y el perito forense le dice al jefe, ha muerto. Y ahora el centurión le dice a la autoridad máxima de Roma, ha muerto. La muerte de Jesús fue real, fue histórica, 100% comprobable, 100% demostrable. Jesús murió 100% como hombre. Jesús experimentó la muerte y por eso Jesús sabe lo difícil que es nuestras propias transiciones hacia la muerte. Y Jesús sabe que cuando enfrentamos estos grandes temas, son temas que para nosotros son simplemente de los más complejos de nuestra existencia, porque lo experimentó, 100%. Esta fue la transición de la penumbra, este fue el paso de Jesús por la penumbra, también de la muerte. Entonces cuando lo ratifica, entonces Pilato autoriza que le entreguen el cuerpo. Y noten ustedes el relato de José. José, un hombre acaudalado, había mandado hacer una cripta, una especie de tumba familiar, lo que hoy día sería, ¿no es cierto?, un nicho, lo que ustedes gusten, una cosa familiar en el cementerio, que siempre es costoso. Y entonces nadie había estado en esa tumba. Y él la había mandado hacer, para su familia. Él era un hombre previsor. Y entonces toman a Jesús, dice que el cuerpo es envuelto en una sábana, eso dice la palabra, el registro, y luego dice, ¿no es cierto?, que con esa sábana Jesús fue puesto allí. Y de ahí vienen todas estas cosas que hemos visto respecto del famoso manto de Turín. Han escuchado aquello, ¿verdad? Y toda la polémica que hay sobre eso. La Biblia nunca ha dejado registro de alguna prenda o de algún utensilio propio del cristianismo, y no la van a encontrar jamás, así como nunca hay un testigo evidencial de esa zarza que ardió cuando Dios llamó a José. Porque Dios sabe que si hubiera dejado elementos, estaríamos adorando los elementos y no a Dios. Y Dios no quiere que adoremos elementos, Dios quiere que lo adoremos a Él. Y por eso no hay registro de aquello. No existe. Y lo que vamos a ver ahí es uno de los tantos engaños más. Lo que pasa es que a veces los engaños son utilizados por la iglesia dominante, que es distinto. Pero no existe. No hay ningún elemento físico. No existe el manto de Jesús. No está nada de Jesús. No existe el cáliz tampoco que Jesús le dio a los discípulos. Eso no existe. Lo único que existe fue que después que Jesús se fue, a los 30, 40 años de su muerte, ¿no es cierto?, Israel, como lo conocemos en ese entonces, fue arrasado, diezmado completamente, y todo lo que era metal fue llevado, como era la usanza de esa época, y fue refundido, ¿verdad?, por el ejército ganador, tal como se hacía hasta ese minuto, por miles de años atrás en la humanidad. Por eso es que no hay. Por eso es que no existe.
Fue envuelto en esta sábana y fue puesto en el sepulcro. Y un dato no menor, después de ponerlo en el sepulcro, se puso una piedra. Hoy día sabemos que esa piedra requería por lo menos 4 a 6 personas para poderla trasladar. Y sabemos que aproximadamente en la época, en el diseño de la época, eran piedras de alrededor de 1 tonelada, tonelada y media, que eran justo puestas para que nadie saqueara las tumbas. Porque era común colocar dentro de las tumbas elementos de las personas, porque en las culturas de ese tiempo se pensaba que la persona hacía un viaje y tenía que llevar ciertas cosas. Lo cierto es que se puso una gran roca a la entrada. Bueno, eso es la penumbra. Estos son los elementos de la penumbra. De pronto esa sábana que nos envuelve, que no nos deja ver, que es un torbellino, que no nos permite pensar claramente, porque las cosas que nos están ocurriendo no son claras. De pronto se nos levantó el temporal y no sabemos por dónde nos da el viento. Sentimos que las cosas no se están dando. De pronto estaba todo ok y de pronto vemos que las finanzas están al rojo, o mucho más que el rojo. Porque de pronto las cosas que empezaron a ocurrir fueron inexplicables. Porque la penumbra es un pasaje natural de tu vida y de la mía. Porque la penumbra familiar, los momentos de incerteza e inseguridad e incertidumbre no son fuera de lo normal, son parte de la naturaleza, son parte del tránsito que tenemos que hacer. Pero no solamente hay una túnica en la penumbra, también hay una roca. También hay elementos que no los podemos mover, también hay elementos que están delante de nosotros que son imposibles de manejar. A veces la penumbra son voluntades de personas que no se pueden mover. De pronto tenemos acciones de las personas que son inesperadas y van en la dirección contraria de lo que esperamos y producen tremendo impacto emocional en nuestras vidas, nos desgarran el alma. La traición, el mensaje inesperado, las reacciones contrarias son parte de la penumbra. De eso se trata la penumbra. Cuando Jesús está en este estado, la Biblia enseña lo que ocurrió. Y la Biblia dice que mientras el cuerpo de Jesús estaba en ese lugar, su espíritu era imposible que fuera retenido por la muerte. Hasta ese minuto, las personas que partían delante del Señor, el cuerpo quedaba en la tierra, pero el espíritu quedaba en un lugar que los hebreos le llamaban el seno de Abraham. El Hades, los griegos lo entendían como el lugar de los muertos. Pero para el mundo hebreo, para la Biblia, para el mundo cristiano, ese Hades tenía 2 lugares. El Seol en sí mismo, pero también estaba el seno de Abraham. Y el seno de Abraham era un espacio en donde podían descansar las almas que habían partido, pero que todavía no estaban redimidas por la cruz del Señor, porque no había venido Cristo. Cuando viene Cristo, Jesús, nuestro Señor, muere físicamente. Y su espíritu libremente, no impedido por la muerte, porque la muerte no pudo dominar sobre él, porque él murió justo. Por lo tanto, como murió justo y no murió en pecado, su espíritu estaba libre. Y su espíritu, dice la palabra del Señor, fue hasta este lugar, llamado el seno de Abraham. Eso enseña la Biblia. Y en el seno de Abraham se presentó como testigo, como testimonio. Esas personas ya estaban salvas. Jesús no murió y luego de muerto, como muerto, fue a rescatar almas perdidas, como enseñan algunas doctrinas de demonios. Cuando Jesús murió, su espíritu lo que hizo fue a dar testimonio justamente a esas personas que habían muerto por miles de años hasta que Él vino y murieron creyendo en Él, esperando en Él. A esas personas Jesús se les apareció y tomó ese lugar llamado el seno de Abraham y lo llevó a la presencia del Padre. Esa es la primera resurrección. Y por eso todas las personas, todos nuestros seres queridos que parten y han conocido a Cristo, hoy no se van a ningún purgatorio. El purgatorio no existe en la Biblia. Puede existir en los libros religiosos de alguna secta, pero en la Biblia no existe eso. En lo que la Biblia hay es que Jesús nos enseñó, clavado en la cruz, se lo dijo al malhechor: si hoy partes, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús derrotó la muerte en la cruz. Y las personas que ahora nos vamos y partimos, no nos quedamos. El cuerpo queda en la tierra, se irá a la ceniza los que hacen la cremación, no importa.
es el cuerpo, pero el espíritu va de inmediato a la presencia del Padre. Y cuando Jesús venga en gloria, la Biblia dice que vendrá con sus santos ángeles y traerá con él a todos los santos. Vendrá un gran batallón de miles de millones de personas a buscar sus cuerpos. Y la Biblia dice que habrá un gran terremoto mundial, habrá un gran, tremendo, astronómico evento inimaginable, que lo más probable es que el mundo lo interprete como una gran abducción, una gran cosa extraterrestre, porque no habrá explicación. Y entonces saldrán de sus tumbas esas personas transformadas, vendrá ese espíritu, tomará ese cuerpo, se transformará, y la Biblia enseña que serán como nuestro segundo Adán, que es Cristo Jesús, con un cuerpo glorificado. ¡Qué tremenda promesa! ¿Y saben ustedes dónde se preparó todo ese plan glorioso? En la penumbra. El plan suena hermoso, pero ¿saben ustedes dónde se preparó? En la penumbra. Tus sentidos, mi visión, mi percepción, solo puede ver lo natural, solo puede ver lo que toca. El problema está en que muchas veces interpretamos la penumbra desde nuestros propios sentimientos y emociones. Pero estamos profundamente equivocados, porque en la penumbra Dios nunca ha perdido el control. Dios jamás pierde el control. Lo que pasa es que muchas veces las piezas se desordenan, no porque salen del control de Dios, sino porque muchas veces el orden, que yo le llamo orden, delante de Dios, es una cosa que está desordenada. Y Dios toma el gran trapero del mundo y lo mueve y lo sacude. Y cuando yo veo eso digo, se me cayó todo. Y no se ha caído todo. Lo único que ha ocurrido en la penumbra es que Dios está desordenando todo para ordenarlo todo de acuerdo a su plan perfecto, para bendecirnos, pero sobre todo para mostrarnos su gloria. En la penumbra, Dios está en control. En la penumbra vamos a tener cosas que son difíciles de manejar, pero el plan de Dios no es que manejemos las cosas. En el plan de Dios no está considerado que todo lo resuelves con tu fuerza. En el plan de Dios no está considerado que todo lo resuelves desde tu óptica. En el plan de Dios está considerado que tu óptica, que mi yo, se rindan a los pies del Señor, para que podamos ver recién con los ojos de Dios la realidad que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Lo que aparentemente a veces es un desastre, Dios lo transforma en algo maravilloso. Y quisiera terminar con uno de los ejemplos de la naturaleza más gloriosos, más hermosos, más bellos. Y quiero entrelazarlo con la primera observación de la que hablábamos esta mañana. La necesidad de hablar de familia, la necesidad de educar a nuestros niños y a nuestras niñas que tengan familia, que puedan crecer, se desarrollen normalmente, porque ese es el plan de Dios. Y tenemos que enseñarles y tenemos que hablarles a ellos. Y miren ustedes el ejemplo de la penumbra con el cual vamos a terminar en esta mañana gloriosa. Todos nosotros, los que estamos aquí, todos nosotros fuimos protagonistas de la penumbra más gloriosa que pudo haber habido para nuestro papá y nuestra mamá. Previo a nuestro nacimiento hubo una penumbra de incertidumbre en ellos. ¿Qué va a pasar? Previo a nuestro nacimiento, nuestras madres tuvieron que ser llevadas a un hospital y aparentemente la familia en ese minuto se separó. No sabíamos qué iba a ocurrir. Ese papá y esa mamá no tenía idea qué iba a pasar. Había incertidumbre. Hasta que de pronto los llamaron, porque en nuestro tiempo era re difícil que te dejaran pasar a ver al nene, a la nena. Y todo se hacía de forma privada adentro, y alguien salía de adentro a avisarte. Así fue por años en nuestro país. Bueno, después que pasó esa penumbra, aparecimos cada uno de nosotros. Y cuando aparecimos nosotros, trajimos alegría y gozo al corazón de nuestras familias. Nosotros también somos el resultado de una penumbra. Y después de esa penumbra
vino la felicidad y el gozo que trajimos a nuestras casas. No hay penumbra eterna. Iglesia, no hay penumbra eterna. No hay penumbra que dure toda la vida. Son solo episodios y momentos en los que Dios quiere trabajar en nuestros corazones, enseñándonos que Él tiene el control, aprendiendo a no dejarnos guiar por las cosas racionales, aprendiendo a no entregar nuestras emociones a lo que vemos, porque muchas veces lo que vemos no es la realidad. Y por eso es que es tan importante, tal como dice la palabra, y quiero tomarme de esa palabra hermosa que nos compartía Maca adelante, qué importante es escuchar la voz del Señor. Y para aquellos que amamos a Dios y para aquellos que abrimos nuestros corazones a Él, tener la certeza de que la penumbra no nos va a destruir, que los momentos adversos de incertidumbre no te van a empobrecer, que los momentos adversos de incertidumbre familiar no te van a dejar abandonado o abandonada, que siempre Dios se las va a arreglar, ordena el panorama a su manera y lo vuelve a encauzar de acuerdo a su plan eterno. Pero siempre, después de la penumbra, vamos a ver la gloria del Señor. Quisiera invitarlos en esta mañana a orar a Dios por esa, cualquiera sea nuestra penumbra, que puede tener cualquier ingrediente, de cualquier naturaleza. La incertidumbre es una gran penumbra. Las transiciones personales. Hoy día es parte del paisaje país. Me ha tocado conversar con mucha gente de todos los estratos, las dificultades que hay para que nuestros jóvenes puedan tener claro su panorama y su norte, ¿no? Y tenemos un gran problema país con aquello. Jóvenes que pueden estar años buscando. Y tenemos que orar por esto. Yo quisiera invitarles hoy día a orar para que el Señor nos guíe en la penumbra, que no nos perdamos, sino que de allí nazca un hombre y una mujer madura, con cosas claras delante de Dios, en paz, que pueda vivir delante del Señor, que entienda que estamos en la tierra no para ser felices, que estamos en la tierra para agradar al Señor, que si agradamos al Señor, vamos a hacer feliz el corazón del Padre. Y si hacemos feliz el corazón del Padre, la Biblia dice que lo que va a ocurrir es que vamos a tener gozo. Entonces no vamos a vivir felices, vamos a vivir con gozo. El plan de Dios no es ser feliz, el plan de Dios es vivir con gozo en la tierra, es hacer la voluntad del Padre. De eso se trata. Por eso es que es tan importante entender la palabra, hacerla. Y si hacemos aquello, la penumbra tendrá sentido. No nos va a mover el piso, vamos a poder sortearla con éxito. Va a cambiar después el área nomás. Un día será penumbra emocional, otro día será penumbra profesional, otro día será penumbra económica. Solo nos va a cambiar el área. Pero ya sabremos que a pesar que esté la sábana, nos envuelva la sábana y no nos deje ver claramente, ya sea que probablemente el impedimento sea una gran roca puesta fuera del sepulcro, lo concreto es que después vino el ángel, desenvolvió a Jesús y sacó a Jesús, removió la piedra, porque la penumbra no es el fin, es solo un pasaje. Después de la penumbra siempre viene la gloria del Señor. Siempre. Y todos nuestros testimonios de victoria y todos nuestros testimonios de honra al Señor están precedidos y antecedidos muchas veces por episodios de penumbra. De tal forma que quisiera invitarlos en esta mañana a que oremos al Señor, que la gracia del Señor nos haga fuertes, sabios, maduros, maduras, conscientes de la palabra, dependientes del Señor. Señor, necesitamos de ti, de tu gracia. Tú eres nuestro satélite. Guíanos, tú eres el GPS del alma. Dirígenos. No la sabemos toda. No puedo arreglar todo con mis manos. No puedo yo sacar la piedra. No puedo sacarme la sábana. Yo no lo puedo hacer. Me siento así. Me siento atado, atada. Me siento con una gran piedra. No puedo moverlo. Pero mi fe no está puesta en lo que yo veo. Mi fe está puesta en las esperanzas, en las promesas y en la palabra que me has revelado. Tú mandarás a tus ángeles, tú mandarás a tu reino para que cada uno de nosotros vea tu gloria. Lo hizo con Jesús
Y Él prometió que lo haría con todos nosotros también. Por eso somos los discípulos de Jesús. Padre, te adoramos en esta hermosa mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por la claridad de ella. Y gracias por mostrarnos que los episodios de penumbra en la vida no solo son normales, sino que son un tránsito normal y un tránsito por el cual cada uno de nosotros tendrá que vivir, experimentar, Señor, y probablemente en varias ocasiones y en distintas áreas de nuestras vidas. Y nos vamos a enfrentar a desafíos como los que se enfrentó tu Hijo, donde alguien va a acreditar la muerte, donde alguien va a certificar que aquí hay poco que hacer, que esto se vino todo abajo, que efectivamente las condiciones cambiaron y ya no es lo que yo pensé. Pero también vamos a tener no solo el informe de la muerte, también vamos a tener la sábana que nos envuelve. Señor, esta nebulosa, esta manera a veces de no poder ver con claridad, pero también esa piedra que representa aquellos obstáculos imposibles de mover. Y en esta mañana probablemente hay algunos de nosotros con esas penumbras, Señor, fuertes, profundas, laborales, personales, de salud, en tantas áreas. Pero quisiéramos rogarte que tengas misericordia. Ministra nuestros corazones en esta jornada maravillosa. Señor, nos bendice saber que tu cuerpo no terminó allí, que tú fuiste, te presentaste ante todos los que creyeron en ti, los tomaste y los llevaste a tu reino y derrotaste en la muerte. Y que luego tú te levantaste de la tumba y la piedra fue removida y la sábana fue quitada. Y esa resurrección de gloria ocurrió cuando terminaba la penumbra. Así también, Señor, tenemos la fe que nuestras penumbras terminarán con tu mano de gloria, terminarán en algún momento con tu respuesta gloriosa. Señor, terminarán y acabarán delante de ti y tú ordenarás las cosas. Y las ordenarás de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a lo que tú esperas para nosotros, porque sabes lo que es mejor para nosotros. Permítenos renunciar a ese control a veces enfermizo. Permítenos renunciar a esa necesidad humana de querer manejarlo todo, cuando realmente no podemos manejar nada. Oramos en esta mañana para que nos des humildad. Oramos en esta mañana para que la penumbra sea una experiencia de humildad, de búsqueda, de humillación, de admiración por ti y de saber, Señor, que eres tú el que pelea nuestras batallas. Tu gloria hermosa nos cubra y tu palabra preciosa en esta mañana nos dé luz y claridad. Para la gloria de Jesús te lo pedimos. Amén. Show me, Lord, how to love like you. Something as simple as singing your tune helps me remind myself that there's harmonies in the blues. 'Cause nothing's as simple as the love inside a tune. So show me, Lord, how to love like you. I'm gonna love. I'm gonna love. Show me to love. I'm gonna love, 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 love. Show me, Lord, how to love like you. Something as simple as trusting in you gives me the time to